nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es un escándalo, es una polémica y que muy lejos de ser un nuevo escándalo, estamos hablando de algo que ya ocurrió y de lo cual se ha discutido en este canal. Es sobre el posible fraude electoral a través del correo, a través de la votación por correo en España. Y lo vamos a tocar con un experto que ha estado desde el día 1 conversando sobre este tema y que por supuesto muchos medios han querido cancelar sus voces porque en el momento en que se denunció se decía que no se podía denunciar, es decir, se cancelaban las voces. Y también nuestro buen amigo y aliado Jesús Ángel Rojo habló sobre este tema y hablamos y conversamos el día de las elecciones porque estábamos en Madrid y observamos lo que estaba ocurriendo y nos llamó la atención porque teníamos una experiencia de lo que ya había ocurrido aquí en Estados Unidos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, pero antes quiero saludar a toda la gente que se une a nuestra transmisión a esta hora. Vamos a conversar, les digo, sobre un tema que está caliente en España y que él nos lo va a explicar con lujo de detalles. Vamos a darle la bienvenida a un perito, él es auditor de sistemas y se ha convertido en la voz candente sobre el tema de los fraudes electorales en España a través del correo. ¿Por qué? Porque él ha auditado, él ha revisado los sistemas y también ha documentado de una manera muy profesional todos estos detalles que conllevan a una conclusión que ya él nos lo va a explicar. Bienvenido, Gabriel Araujo. Mil gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Maybor? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Gabriel, hemos conversado sobre este tema. Estuvimos en Madrid, en España, observando esas elecciones del 23 de julio. Y por supuesto que habían muchas dudas y también tomando en cuenta lo que ya había pasado en otros países, pues recurríamos en que se debía investigar, se debía documentar. Hoy en día pareciera que ese paso ya se dio y que tú tienes toda la razón y la tuviste desde hace mucho tiempo. Explícanos hasta este momento cómo está el tema de ese fraude electoral a través de los votos por correo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Maybor. Comentarte, bueno, que yo soy auditor de sistemas, como has comentado antes, y como auditores, pues nos contratan para precisamente verificar la confiabilidad de los sistemas, ¿no? El sistema electoral es un sistema de seguridad de la información también y por tanto debe cumplir con todos los protocolos y la normativa internacional vigente en cuanto a la trazabilidad, verificabilidad y completitud de todo el sistema electoral. Me ha tocado en diferentes países lograr esas auditorías, perdón, y en España pues esta era una barrera muy difícil de derribar, Maybor, porque realmente la gente tenía una fe ciega en el sistema electoral español y realmente casi que cualquier duda que se arrojara sobre los resultados se calificaban como de traidor, antipatriota, en fin, un discurso muy agresivo contra las personas que realmente lo que apuntábamos era pues a que realmente el sistema no era íntegro y tenía bastantes agujeros de seguridad como lo es. Y entonces, pues, como las investigaciones han avanzado, investigaciones tanto policiales como judiciales han avanzado y han confirmado estas investigaciones que en mi caso como perito lo que tengo que hacer es acreditar esas pruebas a través de informes periciales, pues realmente ahora sí que hemos logrado derribar ese primer muro con respecto a que la gente se plantee y se replantee con pensamiento crítico qué sistema electoral es el español, que en mi opinión, sinceramente, es uno de los peores que yo haya podido auditar hasta el momento, ¿no? Tal vez porque no has auditado a otros que lucen más o menos en la misma línea o tal vez peores. Pero te pregunto, porque en el caso de esas elecciones tan llamativas, que dicho sea de paso, estaban fuera de calendario, Ujú. los españoles estaban de vacaciones en el verano y Pedro Sánchez hizo ese llamado y se requerían dos elementos que a mi juicio son sumamente importantes. Uno, el hecho de que la gente no estuviese disponible para votar, con Claro. lo cual se observaba que se requería un incremento de esas posibilidades, las boletas.
Ujú. Recuerdo el problema que se armó cuando la gente empezó a votar masivamente por correo. Quisiera que le explicaras a la gente que está en América y que no entiende muy bien allá cómo fue que esto se produjo y había una causa. La causa que se generó era justamente esa, que la gente se fue de vacaciones y entró en unas elecciones que habían sido llamadas de manera especial por Pedro Sánchez. Y la segunda es el tema de cómo se justificaba el resultado de esas elecciones en los votos por correo. En el caso de España se mezcla todo. En el caso de los Estados Unidos hay unos que quedan en evidencia de que fueron por correos. También quisiera que explicaras esa segunda parte. Adelante, Gabriel. Gracias, Maybor. Bueno, comentar primero, situarnos el año 2023, que hubo dos citas electorales en España con 50 días de diferencia una de otra. Porque con esto yo creo que la audiencia va a entender perfectamente cuál es el problema que afronta España desde el punto de vista electoral. El 2023 o el 28 de mayo, que se conoce coloquialmente como el 28M, esas elecciones fueron autonómicas y municipales. España es un caos de la organización política, están todas las competencias por triplicado, en fin, es una barbaridad, tiene 19 parlamentos, pues imagínense amigos, eso, elegir los 19 parlamentos en cada una de las comunidades autónomas. Pues eso ocurrió el 28M de 2023. Además, elecciones municipales, es decir, elegir los alcaldes en los municipios, ¿verdad? Y luego, a los 50 días, esas elecciones tuvieron un resultado, lo ganó claramente la derecha, ¿no? Y luego, a los 50 días, ocurrió el 23J, el 23 de julio de 2023, ya fueron las elecciones nacionales. Ahí se elegían los parlamentarios del Congreso y del Senado, ¿verdad? El sistema electoral español sí que permite el voto por correo, es decir, que si presencialmente no se puede estar en la urna al depositar ese voto por estar de viaje o de vacaciones, por lo que sea, pues evidentemente julio en España es un mes de verano que realmente sí que se va de vacaciones, muchas personas que ya tenían pactadas sus vacaciones y esto fue muy sorpresivo, este anuncio a principios de julio, o sea, hubo muy poquito margen para que la gente pudiera reaccionar, hubo una campaña electoral muy corta y por tanto mucha gente no pudo cambiar y ya tenía su viaje, pues evidentemente al viajar pues no podía votar en el colegio electoral, la mesa electoral que le corresponde por razón de su residencia. Así que en esos casos particulares se puede pedir el voto por correo. La polémica es precisamente el tema del voto por correo a raíz de que Leire Díez, que es ahora la persona que realmente hacía esos trabajos sucios para Pedro Sánchez, amenazando incluso de muerte a determinados guardias civiles y demás, intentando borrar cualquier rastro o conminar a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado a que no investiguen y querían sacar pues todo lo que tuvieran de sucio, digamos, esos guardias civiles para que chantajearles y no seguir cercando a la corrupción de Sánchez y su banda, pues era también en su nota de despedida se descubrió que había gestionado el voto por correo también. Y ahí es cuando se dispararon todas las alarmas, porque efectivamente hubo en el tema del voto por correo, el 23J, hablamos de las nacionales, pues realmente una cantidad anormal de votos en favor de la izquierda. De hecho, PSOE y Sumar, que son las dos fuerzas de izquierda que son socios de gobierno, sacaron el cuádruple en porcentaje de votos que presenciales. O sea que es realmente bastante extraño que la gente por correo votara más que presencialmente y además con ese baremo tan extremo, ¿no? Entonces, y también otra de las sospechas es que ha habido un resultado absolutamente disímil entre los votos del Congreso, o sea, de diputados, que del Senado. En el Senado ganó claramente la derecha y sin embargo la Cámara de Diputados no. Entonces ahí es cuando se dispararon todas las alarmas porque es muy raro que el votante cuando elija a sus representantes vote una cosa para la Cámara de Representantes y otra completamente diferente en el Senado. Así que, bueno, todas estas pruebas y muchísimas más, Maybor, porque yo hice un informe pericial con determinadas pruebas, hemos podido acreditar que esto es un fraude multifactorial. Son muchos los factores que confluyen para que la izquierda haya podido no ganar, porque no ganó, Sánchez quedó segundo en las elecciones, sino que también es cierto que, digamos que su caída fue más suave y pudo lograr ese pacto de investidura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Fíjate que en ese caso en particular del 23J se logró un récord sin precedentes
en el voto por correo de casi un 99.8%. Tú me dirás, alrededor de 2.400.000 tantos mil votos. Y eso obviamente llama muchísimo la atención y tú lo hiciste, la crítica en aquel momento lo recuerdo. Otro tema que también causó polémica y sigue causando inclusive aquí en Estados Unidos, Gabriel, es el hecho de la cadena de custodia. La cadena Claro. de custodia es sumamente importante. Correos dice que mantuvo una seguridad, es decir, que ellos cumplieron con el objetivo, que había garantías máximas de seguridad. Sin embargo, pareciera que eso no fue así. De igual forma, pues en el caso de España también la ley tiene como huecos, ¿no? Porque creo que no se necesita el ID para entregar el voto, sino para recogerlo. Explícalo tú. Sí, bueno, efectivamente. De hecho, mira, fíjate, las alarmas se han disparado precisamente cuando esta exdirectora de Correos, Leire Díez, se descubrió que fue denunciada ella se presentó como concejal en el municipio de Vega de Paz, en Cantabria, y precisamente cuando se descubrió la identidad de esta exdirectora de Correos, que decía que había gestionado el voto por correo, pues se empezaron a recoger testimonios en el municipio diciendo que esta señora había cometido fraude en ese municipio e incluso le arrebató al alcalde que llevaba del año 95 gobernando en ese municipio. Esta señora de repente obtuvo su plaza de concejal sin vivir en ese municipio, o sea, no la conocía nadie en ese municipio. Entonces, pues obtuvo una cantidad enorme de votos a través del voto por correo. Este alcalde denunció y efectivamente la Guardia Civil había encontrado en residencias de ancianos, había encontrado muchas papeletas tiradas. Esta señora, al parecer, recorría las residencias de ancianos y efectivamente, pues recogía allí, siempre con un cómplice dentro de correo, para, bueno, suplantar el voto. O sea, perfectamente se recoge en un acta, digamos, la identidad de la persona, pero luego perfectamente se puede cambiar el sentido del voto porque, como tú bien apuntabas, muchísimos de los paquetes que vienen de votos por correo y antes de introducir la urna ni siquiera vienen precintados, es decir, que falla, como tú bien apuntas, en la cadena de custodia, ¿verdad? No hay una verificabilidad, una trazabilidad ni una completitud de ese trámite porque ni siquiera se le da al votante por correo un código de seguimiento para poder ver dónde está su voto, que cuando uno envía un paquete por correo sí que se le da un código de seguimiento, un tracking, ¿verdad? Pues aquí en España no, en el voto no, uno envía un paquete cualquiera y sí le dan un código de seguimiento, pero el voto, que es mucho más importante, por no, tiene realmente que confiar. Aquí el tema del resultado electoral es como un dogma de fe que hay que confiar porque sí. Y bueno, este es el tema, que no hay una verificabilidad, ¿no? Y yo lo que digo que realmente, al ser todo el proceso electoral completamente viciado en su legalidad, porque como digo, hay muchos factores. Ahora hablamos del voto por correo, pero te quiero decir que no se hace el escrutinio general. Aquí los datos se insertan directamente a través de la aplicación de la empresa Indra, muy conocida en Venezuela, muy conocida en Colombia y en muchos países de nuestra querida América, y lógicamente con una empresa que aquí en España además ha sido condenada por estafa y fraude al Estado, ha sido condenada hace 2 años por estafa y fraude al Estado, pues es la empresa que además gestiona informáticamente todos estos datos, ¿no? Ese fraude multisectorial, que también incluye una parte política, una parte mediática de silencio, quiero que enfaticemos en el hecho, por ejemplo, si el gobierno, para el momento del 23J y hoy en día, que sigue siendo el mismo, tenía influencia, obviamente en correo, porque es público, pero en la empresa privada, en Indra. Bueno, en Correos te tengo que decir, Meibor, que el presidente, el director de Correos era Juan Manuel Serrano, amigo íntimo de Pedro Sánchez. De hecho, he estado publicando yo en mis redes fotos con Rodríguez Zapatero. La pregunta que yo me hago en las redes publicando esas fotos es: ¿qué hace el presidente de Correos con Rodríguez Zapatero, que realmente ahora mismo no tiene ningún tipo de cargo institucional, ni ahora mismo, ni hace, ni el 2023, ni ninguno de estos años, ¿no? Y además estaban en plan festejo. Yo he publicado en mis redes pues esa foto, ¿no? Esa foto realmente a mí me ha provocado una gravísima inquietud, porque ya sabemos que Rodríguez Zapatero
es el fontanero, digamos, como se habla de Nicolás Maduro, es casi el embajador en la sombra de España ante Nicolás Maduro, y realmente ya sabemos pues todo lo fraudulento que ha sido el papel de este expresidente en todas las conversaciones, ¿no? Representando al gobierno venezolano, en vez de ser imparcial, pues realmente lo hemos visto por los testimonios, como defendía sobre todo el papel del dictador Nicolás Maduro. Así que tenemos por un lado esta gran interrogante que nos produce gran inquietud. Por otra parte, también tenemos digamos, nos han, digamos, confirmado los propios jueces electorales que ellos realmente no hacen el escrutinio, y como tú decías, Indra está absolutamente intervenida por el gobierno español a través de la CEPIC y la Sociedad Estatal de Participación Industrial, que tiene el propio gobierno, tiene una altísima participación, cerca del 30% dentro de Indra. Así que ha sentado allí en el Consejo de Administración de Indra a otro amigo íntimo de Pedro Sánchez, que es quien redactara la falsa tesis doctoral de Sánchez. Ahí está el amigo de Sánchez también sentado en el Consejo de Administración de Indra. Y por otra parte, otra de las cuestiones que yo relato a los españoles y no se lo pueden creer porque creen que esto es normal, es que la gestión de los votos lo hace el Ministerio del Interior, que es un órgano del gobierno. Esto en ningún país ocurre. Podemos tener dudas de falta de neutralidad de los órganos electorales, pero nunca son órganos del propio gobierno, que ahí hay evidentemente intereses contrapuestos. O sea, realmente se utiliza una aplicación que se llama Infoelectoral de parte del Ministerio del Interior, que tiene un código completamente opaco y oculto y secreto. Ese código nunca jamás ha sido auditado. Está además prohibido auditar y acceder a ese código. No sabemos ese código fuente qué es lo que hace con los datos ni con los votos. Por tanto, como te digo, son realmente muchísimos factores, por eso digo que es multifactorial, porque realmente son muchísimos factores que se van sumando a esta cuestión. Indra no solamente se encarga de ofrecer los datos provisionales, sino que gestiona absolutamente todo el proceso electoral desde inicio hasta el final. Y hay otro tema que es sumamente importante: cuando se empieza a denunciar el fraude electoral y las posibilidades de que este sea multisectorial, como bien lo planteas, hay una especie de sordera por parte de los políticos. Porque esto es una doble rampa. Si ellos van en contra de las instituciones electorales, inmediatamente pueden salir perjudicados porque dicen, bueno, tú no crees en el sistema electoral, por ende no en la transparencia que te ofrece el Estado o el sistema como tal, y por ende, pues los votantes que sí creen en el sistema muy probablemente no te vayan a beneficiar. Pero está por el otro lado ese miedo que por lo general tienen, porque si se hace fraude electoral y Sánchez lo usa o lo usa el otro político, ¿por qué no lo podría usar yo? Es decir, ellos tienen miedo a la cancelación y miedo Claro. a la actuación y la respuesta del electorado. A que les digan trumpistas, eso es lo que se llama. Claro, porque Sí, lo van sí, a sí, cancelar. Entonces, hasta este claro. momento ha habido algún cambio en la posición de los políticos tomando en cuenta las aberraciones que estamos observando, o todavía es un tema que no quieren tocar porque les da miedo. Bueno, mínimamente, y tengo que decirte que sí hay un pequeño atisbo ya por parte de la prensa, sí, absolutamente. De hecho, un importantísimo medio de prensa, Voz Populi, ha titulado hoy en primera plana: el fraude electoral ha dejado de ser un mito en España. Y esto es realmente muy importante y muy impactante, ¿no? Esto ya es muy significativo, ¿no? Y luego de la parte de la oposición, digamos, que es de lo que más esperamos que realmente se puedan mover, porque son muchísimos casos, Maybor, hay muchísimos casos denunciados de fraude electoral y de compra de votos en Albaida de Aljarafe, en Sevilla, en Murcia, en Cartagena, en Canarias, en fin, son muchísimos los casos abiertos en los cuales los testimonios dicen: yo no he votado y sin embargo está mi voto allí. Hay un testimonio que es muy desgarrador en ese aspecto, en el caso de Albaida de Aljarafe, en Sevilla, que efectivamente ese ciudadano dice: si yo nunca he votado, ¿cómo puede ser que esté mi voto ahí? Es decir, hay incluso suplantación de identidad, hay empadronamientos masivos en un solo domicilio. Por ejemplo, en Barcelona figuran 696 personas como viviendo en un solo domicilio. Yo tengo documentado en Burgos una serie por lo menos
de 50 y pico de ancianos que les han quitado la residencia, que saben que no votan, y los han todos adjudicados a un domicilio específico, que además ese domicilio incluso era un apoderado del partido de Vox. Por tanto, claro, eso hace que esos que están allí se puedan cambiar de mesa electoral, o sea que a conveniencia se va cambiando, empadronando, como que van viviendo en otro lugar para que voten en determinada mesa. Es decir, son muchísimos los factores, ¿no? Y realmente, a lo que tú comentabas, realmente la oposición sigue tímidamente con atisbos a esta cuestión. PP ya ha pedido que efectivamente se abra una comisión de investigación. Luego, por parte de Vox, Santiago Boscal sí ha publicado un tuit diciendo, poniendo en duda el sistema del voto por correo. No obstante, el portavoz de Vox ha dicho que ellos no entran en esto, que para ellos es una teoría de la conspiración, y dice que los resultados son los que son. Por tanto, todavía tenemos que trabajar mucho en esta cuestión, pero la verdad es que hemos dado un salto cuántico hacia adelante muy significativo en esta materia. Uno de los grandes problemas que se ha presentado a la hora de discutir el futuro de la democracia, Gabriel, es que la democracia se basa justamente en que los ciudadanos escojan a sus gobernantes, Exacto. escojan a través de vías transparentes, a través de las cuales el ciudadano no pierda el protagonismo. Pero en estos momentos, cuando observamos que hay acciones o elementos externos por parte de la transabilidad del ciudadano, estamos observando también que en muchos países, en España, se utiliza tecnología extranjera, es decir, se le entrega a empresas extranjeras lo que es más valioso de la democracia, que es el voto y el conteo de los votos, porque sobre el conteo de los votos es que está el asunto de cuidar o no la democracia. Quisiera que en esta última parte de nuestra conversación reflexionáramos sobre ese tema, Gabriel, porque creo que es el más importante, porque a Claro. futuro van a creer o no los españoles o los electores del mundo democrático en el sistema, en los mecanismos que se utiliza y en la intervención del gobierno de turno para extraer o no o poner votos o no. Bueno, ya decía Lenin que no importa es quién vote, sino quién cuenta los votos, ¿no? Esa es una frase mítica. Yo siempre digo, mira, aquí nos están diciendo todos los partidos políticos que las elecciones son la fiesta de la democracia, ¿no? La fiesta de la democracia es para ellos ese domingo de votación, todos lo venden así. Yo les digo que la fiesta de la democracia realmente es cuando se cuentan los votos de la misma forma que cuando, por ejemplo, un colegio, una clase hace una votación para ver a dónde van de paseo de fin de curso, los niños están muy ansiosos no a la hora de poner el papelito a la urna, sino a la hora de ver a dónde van a ir de vacaciones, ¿no? Entonces, que digo que la fiesta de la democracia realmente es el saber el resultado y el hacerlo bien, ¿no? La confiabilidad de las instituciones se la tienen que ganar. ¿Por qué? Porque yo soy profesional de ciberseguridad. Nosotros tenemos un concepto anglosajón que es de zero trust, o sea, confianza cero. Tenemos que tener esa confianza cero, porque no quiere decir porque tengamos una confianza cero en el sistema electoral, no creamos en la democracia. No, porque yo puedo tener confianza cero en lo que me venga por email de Internet y no por eso voy a decir que estoy en contra de Internet, ¿no? Porque es una cuestión de seguridad. Lo mismo, yo he trasladado casi todo, yo por eso tengo bastante éxito dentro de la opinión pública, porque yo intento trasladar y hacer símiles comprensibles para la gente desde el punto de vista práctico, ¿no? Y cuando digo que yo, si pongo un antivirus en mi cliente de correo, no es que no me fíe o que esté en contra de Internet, sino que quiero asegurarme de que no me entre ningún virus. Bien, en el tema electoral es idéntico. Tenemos que poner esos cortafuegos, esos controles, verificar qué se puede hacer y sobre todo publicar las actas, que en España no se publican, igual que Nicolás Maduro, que no quiere publicarlas, en España tampoco, tampoco. Por eso digo que es uno de los peores del mundo, porque el sistema venezolano, Maybor, es bastante mejor que el español.
Uf, aunque te parezca mentira, porque cuando se habla de fraude electoral, mucho en Venezuela, yo siempre digo que no ha habido fraude electoral. ¿Por qué? Porque Corina Machado ha demostrado claramente con las actas que ha aportado que ha ganado las elecciones Edmundo González claramente. O sea, que lo que ha hecho realmente Nicolás Maduro ha sido un golpe de Estado, que es no reconocer ese resultado electoral, cambiarlo y no hacer caso. Eso es un golpe de Estado. En el caso de España es mucho peor el sistema electoral porque no tenemos ninguna verificabilidad, es completamente oscuro, no se publican las actas y cuando yo he querido como auditor de sistemas acercarme a las juntas electorales provinciales para fotografiar esas actas, hacer un escrutinio paralelo, a mí me han negado el acceso a las actas cuando es un documento público. Tuve que recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, bueno, realmente un trámite brutal, larguísimo de recursos para poder acceder a las actas que, como repito, que es un documento público. Por tanto, es muy difícil que realmente los españoles puedan tener esa confianza cuando la propia actitud de las instituciones es muy desconfiable, porque si no tienen nada que ocultar, ¿qué problema tienen que accedamos a las actas? ¿Qué problema tienen en que accedamos al código fuente, que es algo que se hace en todo el mundo? En todo el mundo se aporta el código fuente de la aplicación electoral, menos en España. Entonces, si no nos quieren acceder a esa información que es pública, pues es evidentemente que algo esconden, ¿no? así es, que no hay transparencia. ¿Cuál es la próxima, por lo menos episodio? Vamos a hablar de episodio en esta historia sobre la transparencia electoral en España. Bueno, a ver, yo intento siempre como perito, aporto los problemas, pero intento aportar las soluciones. ¿Cuál es la solución? Como digo, Indra puede perfectamente, cuando transmite esos datos, ellos sacan fotografía del acta y además, pues numéricamente la introducen. Ellos tienen una doble verificación del resultado. Porque, cuidado, es a partir de ahí cuando empiezan todos los problemas. Antes no hay ningún problema. Los domingos de votación se desarrollan perfectamente. Los ciudadanos que están en las mesas electorales hacen su trabajo a la perfección. No hay ningún reproche, aquí no existen cambios de urna o otras cosas, no, eso no ocurre. Después es el problema, cuando empieza el conteo, pero en el momento de la votación no hay ningún reproche al sistema, es realmente lo más bueno que se pueda esperar, ¿verdad? Es a partir del momento que se cierra la mesa electoral, que se cierran esas actas que se transmiten a través de la aplicación de Indra cuando empiezan a pasar cosas raras. Yo he demostrado en Europa que hubo un inflado de votos a Junts, a Junts que es el socio, ¿no?, de gobierno de Pedro Sánchez, los independentistas. Hubo un inflado absolutamente anormal de cantidad de votos que incluso había ganado en localidades muy lejanas de Cataluña como Marbella, en Madrid, Canarias, en Cantabria, en fin, fue un escándalo ese inflado de votos. Eso quiere decir que algo raro pasaba con esa aplicación electoral. Entonces, pues la cuestión aquí pasa, primero, porque publican las actas o, de caso contrario, que no las van a querer publicar, porque como digo, ellos no quieren que esto se sepa, pues hacer un escrutinio paralelo por parte de toda la ciudadanía. Pero claro, eso es un esfuerzo muy importante, Maybor, porque estamos hablando de 57.000 mesas que hay en España. Son muchísimas mesas, o sea que por lo menos hay que tener 57.000 ciudadanos que vayan allí a fotografiar las actas, luego poder subirlas a una aplicación, en fin. Si no se tiene aquí realmente la colaboración de los partidos políticos, yo creo que jamás se va a poder hacer un escrutinio en condiciones en España, ¿no? Bueno, por eso invitamos a la gente para que se unan, porque si quieren salvar la democracia necesitan la participación ciudadana y exigir que haya transparencia y que no se pierda ese transcurso, ese camino que da el voto desde que se emite hasta que se cuenta. Si no hay eso, estamos hablando de que la democracia se pierde. Así de sencillo. Gabriel, Exacto. quiero agradecerte por haber estado con nosotros e invitarte nuevamente porque creo que esto va a seguir andando y todos esos detalles los vamos a necesitar para entender y defender la democracia. Mil gracias. Un placer, gracias a ti, Meibo, por todo lo que estás haciendo y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y quiero también darle las gracias a toda la gente que nos está viendo a esta hora en esta emisión. Los invitamos para suscribirse a nuestro canal y a las redes sociales si todavía no nos siguen. Y por supuesto, les queremos pedir que entren a nuestro patreon.com/Venezuela Política.
nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades sin Filtros, y pasen a formar parte de nuestro grupo, de nuestros Patreon. También queremos invitarlos porque si quieren participar como patrocinadores de este programa, que nos escriban al siguiente correo que lo van a ver en pantalla. Escríbanos a el correo sinfiltrosbusiness.gmail.com, sinfiltrosbusiness.gmail.com, y sean patrocinadores de este espacio. Y ahora sí nos vamos agradeciéndole a todos nuestros maravillosos moderadores, al equipo y por supuesto a todos ustedes por seguirnos. Nos vemos en la próxima y nos despedimos como de costumbre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao, nos vemos pronto. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.